Un sistema de control es un conjunto de acciones manuales o automáticas que conviven para manejar y poner en equilibrio algo que nos importa. El concepto de control se puede pensar como manipular una variable por medio de otra. Aparece en muchos más contextos de los que nos podemos imaginar. Los sentidos que tenemos nos ayudan a darnos cuenta que utilizamos estos conceptos empírica e implícitamente por simple instinto de supervivencia. Algunos ejemplos para entender la idea. Si nos metemos a la ducha, nuestro cuerpo tolera la temperatura del agua entre ciertos valores. Si el agua está muy caliente o muy fría, moveremos las canillas regulando el paso de cada una y llevando la temperatura a un valor que podamos convivir y estemos cómodos. Si estamos conduciendo un vehículo y vemos que estamos yendo a una velocidad mayor que la permitida, lo más probable es que soltemos el acelerador para aminorar o que apliquemos los frenos en un caso más drástico. Si tocamos un instrumento musical y tenemos cierto nivel de experiencia, con solo tocar algunas notas podemos advertir que está desafinado. Podremos ajustar las cuerdas para que suene como sabemos que tiene que sonar. Con los gastos de tarjeta, con nuestro peso corporal, hasta con la sal que le ponemos a la comida. Siempre que estamos en conocimiento de nuestra situación actual, tenemos la opción de aplicar alguna acción correctiva para llevar algo que nos importa a donde queremos, o por lo menos acercarnos bastante. Si bien hemos nombrado situaciones afines de la vida de todos los días, hemos entendido algo muy profundo. Necesitamos medir para poder corregir. Podés saber mucho de transformada de Laplace, podés saber mucho de ecuaciones diferenciales, pero si no entendés el espíritu de la disciplina no te va a servir de mucho. Y el espíritu de la disciplina lo podemos ver en el lazo de control. Quédate que ya lo vemos. Saludos, ¿cómo estás? En la clase introductoria de hoy vamos a ver el lazo de control elemental. Por supuesto que un sistema de control en la vida real puede ser mucho más complejo que lo que vamos a ver en este modesto espacio, pero estoy seguro que va a servir en primera medida, por lo menos para que entiendas a qué apuntamos con la materia. Vamos a representar nuestro sistema físico real. Un diagrama de bloques conceptual, no necesariamente con expresiones matemáticas ni funciones de transferencia, aunque sabemos que así se compone. Nuestro sistema físico real llega a nosotros, ¿sí? Lo interpretamos matemáticamente mediante el modelado matemático, ¿sí? Acá va a importar mucho lo que vos sepas de teoría de los circuitos, de termodinámica, de electrónica, de hidráulica, neumática, mecánica racional. Todas las ramas de la física, si se quiere, van a ser de interés para que vos puedas expresar lo más amigablemente posible estas ecuaciones diferenciales, ¿no? Lo más amigablemente posible en el sentido de que interpreten la realidad lo mejor posible. Nosotros, con las herramientas que tenemos, podemos trabajar con sistemas lineales e invariantes en el tiempo, por el momento, ¿no? No significa que no podamos trabajar con algún sistema no lineal en algún momento llegado el caso, polarizado en algún punto de operación, como ya veremos. La cuestión es que acá está nuestro sistema físico real, ¿sí? O modelo, o planta. En los libros, ¿sí? Lo vas a ver como planta, el proceso en sí mismo, ¿no? Como dijimos, esto puede ser algo mecánico, eléctrico, térmico, etc. La cuestión es que en esta planta sí existe una variable de entrada y una variable de salida. Y así todo uno podría pensar, bueno, yo puedo tener, es decir, entrando con fuerza puedo lograr una posición, un desplazamiento a la salida, entrando con un torque, una cupla, puedo lograr una posición angular o una velocidad angular, dependiendo de lo que esté buscando. Con tensión puedo lograr corriente. Con una corriente calorífica, un calentamiento dentro de una cámara, puedo lograr temperatura, no sé, ¿sí? O sea, todo lo que se te ocurra de las ramas de la física lo podrías meter acá. La cuestión es que no tenemos, ¿sí? Así, a no ser que estemos pendientes de lo que está ocurriendo, no nos enteramos de lo que está ocurriendo a la salida, ¿no? Entonces decimos bajo estas circunstancias que el sistema está a lazo abierto, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, con tensión podemos lograr corriente. Y bueno, pero ¿hasta dónde puedo lograr corriente? O sea, ¿me entero de la corriente o solamente le sigo aumentando o disminuyendo la tensión y que la corriente en función de la dinámica del sistema trabaje, ¿sí? Que el sistema trabaje con su dinámica y que logre un valor de corriente específico para determinado tiempo? No tengo forma de saberlo y es por esto que empieza la materia, ¿no? Porque acá
con esta idea de que nosotros tenemos que tener claro en todo momento lo que está sucediendo a la salida, ¿sí? Y a ver si se asemeja a lo que nosotros queremos, ¿sí? Y ahí es como que empieza a armarse de alguna manera el lazo de control. Nuestra salida, ¿sí? Nuestra salida en un posible lazo de control se va a transformar en nuestra respuesta o nuestra variable controlada, mientras que nuestra entrada se va a transformar en nuestra variable manipulada. ¿Y cómo viene todo esto? Bueno, hay que pensarlo un poquitito. En términos generales, nosotros vamos a tener un valor de consigna, valor deseado, ¿sí? A esto se lo suele llamar set point en los libros, también se lo suele llamar referencia, consigna o valor deseado. Mirá todas las formas en las que podés expresar lo que querés, ¿no? Esto es lo que nosotros queremos que pase. Por ejemplo, en un aire acondicionado, ¿sí? Si hace calor quisiéramos que esté 24 grados. ¿Sí? Entonces seteamos 24 grados y todo el sistema trabajará hasta llevar la habitación a 24 grados, por darte un ejemplo sencillo, ¿no? Esto sería lo que nosotros queremos, ¿sí? Lo seteamos y de alguna manera tenemos que lograr que el sistema lo interprete. Y bueno, ahora vamos a ver cómo. Eso es muy amplio, pero bueno, esa es la idea. El lazo de control, ¿sí? Tiene que enterarse de lo que está pasando a la salida. ¿Y cómo se va a enterar? Vamos a tratar de comparar lo que queremos respecto de lo que realmente tenemos, ¿sí? Nuestra salida, nuestra variable controlada es nuestra respuesta, entonces es lo que nosotros tenemos. La comparación entre lo que nosotros queremos y lo que nosotros tenemos será el error, ¿sí? A esto lo vamos a llamar, a esta señal la vamos a llamar error. El error generalmente viene en forma de tensión, ¿sí? Por más que nosotros deseemos tener una temperatura, una posición angular, al sistema se lo tenemos que hacer entender en forma de tensión, en términos generales, ¿sí? No siempre, pero bueno, en términos generales lo haces entender en forma de tensión. Después, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo llegamos del error a la variable manipulada? Mediante el bloque de control, ¿sí? A este bloque se lo llama controlador. En algunas situaciones puede ser un compensador, ¿sí? Son cosas diferentes, pero ambos pueden estar en esta parte del lazo de control, ¿sí? El controlador y el compensador. El controlador suele ser algo más versátil, ¿sí? Los parámetros son más versátiles de ajustar. Hay más variedad tal vez, aunque es menos económico. Y el compensador, bueno, suele ser una suerte de sistema eléctrico o electrónico, puede ser activo o pasivo, puede aportarle energía al sistema o no, ¿sí? Se compone de amplificadores en el caso de que sea activo y en el caso de que sea pasivo solamente de resistencias y capacitores, ¿sí? Por supuesto puede tener otras formas, pero bueno, esas son las más usuales, ¿sí? Y el controlador puede ser también una composición de amplificadores operacionales, resistencias y capacitores, o también puede ser un PLC, ¿no? En términos generales, el comparador suele estar adentro del controlador o compensador, ¿sí? Porque bueno, esta comparación la hace el propio circuito que nosotros agreguemos antes de nuestro sistema físico real. La salida, ¿sí?, a este controlador o compensador es la variable manipulada, ¿sí? Y ahora todavía faltaría cerrar el lazo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo nos enteramos lo que está sucediendo a la salida? Y la manera de enterarnos es mediante un bloque de medición, ¿sí? Mediante un bloque de medición uno podría enterarse de lo que está sucediendo a la salida. Entonces, ¿cómo sería todo esto? A ver, yo quiero algo, ¿sí? Bueno, pero tengo otra cosa. Ah, tengo diferencia entre lo que quiero y lo que tengo. Bueno, como la gran mayoría de las veces en nuestra vida, ¿no? Tenemos que aplicar alguna acción correctiva para llevar lo que nosotros tenemos a lo que nosotros queremos, ¿sí? La diferencia entre lo que quiero y lo que tengo es el error,
¿sí? Con esa señal de error trabaja el controlador o compensador, dependiendo. Se usan para cosas distintas, pero bueno, cualquiera de los dos puede estar acá. Ese sería el bloque de control en términos generales, ¿sí? Salimos con la variable manipulada, y esta variable manipulada es la que ingresa al sistema físico real, es la entrada a nuestro sistema físico real. Acá trabaja la dinámica del sistema, ¿sí? El sistema con su dinámica trabajará, con sus componentes, acumuladores de energía o disipadores de energía, dependiendo del tipo de sistema que tengamos, y sale, bueno, una respuesta. Esto puede ser una velocidad, una posición, una corriente, una tensión, una temperatura, una presión, lo que se te ocurra que vos consideres que puede controlarse en el sistema es lo que podría estar aquí. Sucede que, bueno, que no todo es color de rosas, ¿no? Porque muchas veces la variable manipulada, ¿sí?, puede ser de algún modo perturbada, ¿sí?, puede ser perturbada por una señal que nosotros no deseamos, ¿no? Sí, es un efecto no deseado, podríamos ponerle aquí perturbación. Muchas veces, si nosotros queremos controlar una posición, aparece una carga mecánica o desaparece una carga mecánica y nos modifica las características del sistema. En un circuito eléctrico puede desaparecer una resistencia y nos modifica toda la dinámica del sistema. ¿Sí? Eso puede ser visto como una perturbación. En un circuito hidráulico se ajusta una válvula o se afloja una válvula y se modifican las características del sistema. Esto podría ser una perturbación en nuestro sistema, en nuestro circuito térmico. ¿Qué podría ser? Si nosotros queremos controlar la temperatura dentro de un recinto cerrado, bueno, que alguien abra una ventana o una puerta y bueno, nos modifica un poquito las características del sistema, y eso se puede ser visto como una perturbación, porque modifica el escenario que vos tenías originalmente estudiado, ¿sí? Entonces, eso aparecerá acá en forma de alguna señal en dominio de la frecuencia, como veremos, ¿no? Pero bueno, por ahora el diagrama de bloques es conceptual, ¿sí? Otra cosa que tenemos que tener presente, ¿sí?, en cuanto a la medición, ¿sí? Las mediciones, bueno, desafortunadamente tampoco son perfectas, ¿sí? Puede haber, bueno, antes o después, ¿no? Pero bueno, está el elemento o la señal puede ser perturbada mediante un ruido, ¿sí? Ruido en la medición, habrás escuchado hablar de eso, me imagino. Pero bueno, hace que la medición no sea perfecta, puede aparecer acá también. La cuestión es que muchas veces nosotros no tenemos una lectura perfecta de lo que tenemos en la salida. Entonces, obviamente, el error, ¿sí?, la diferencia entre lo que nosotros queremos y lo que nosotros tenemos, no va a ser exacto, ¿sí?, y la acción correctiva tampoco va a ser exacta. Sin embargo, nos va a servir, ¿sí? Vamos a ver que hay diferencia en que el sistema trabaje a lazo cerrado, que es si trabajara solamente a lazo abierto, por supuesto. El sistema de alguna manera se entera de lo que está sucediendo a la salida, por ahí no a la perfección, pero por lo menos tiene una idea, ¿no? Acá tendremos que tener presente cómo trabaja el bloque de la medición en la obtención de la función transferencia. Podemos ver después qué importancia tiene el bloque de la medición, ¿sí? Tenemos que tener esa consideración también. Pero bueno, de algún modo lo que pretendíamos mostrarte es cómo se compone el lazo de control elemental, ¿sí? Esto está considerado para, con una entrada, manejar una salida, ¿sí? Por supuesto que los sistemas de control reales pueden tener muchas entradas y muchas salidas, pero bueno, con que entiendas la esencia mediante esta modesta presentación, el objetivo de la clase de hoy está cumplido. Muy bien, vamos a tomarnos un ratito para tratar de aplicar lo que vimos en este espacio. Estamos en la aplicación del Simulink, es una de las aplicaciones que ofrece el programa MATLAB. Podemos buscar cómo ir armando un diagrama de bloques sencillo. Vamos a pensar que con la función de transferencia de un motor de corriente continua, una función de transferencia sencilla, simplificado de primer orden, vamos a querer controlar la posición con una tensión. Acá tenemos un integrador, hemos puesto un integrador en la ventana principal y vamos a poner la función de transferencia del motor.
simplificada, ¿no? Vamos a poner valores unitarios total para entender la idea, nada más. La función de transferencia por sí sola te ofrece manipular la tensión a la entrada para obtener una velocidad angular a la salida. Si nosotros a esa velocidad angular le metemos el integrador, vamos a tener posición angular, y es por eso que usamos estos dos bloques por el momento. En la librería podemos buscar las fuentes. Sí, vamos a buscar una entrada del tipo escalón, que será un escalón de tensión a la entrada. Fíjate que tenés distintas fuentes, ¿no? Pero bueno, lo que nos importa ahora es solamente el escalón. Vamos a poner todo en serie como para que se interprete lo que queremos hacer. ¿Sí? Con un escalón de tensión vamos a excitar al motor, ¿sí? Y mediante su dinámica obtendríamos una velocidad angular a la salida, que por supuesto integrada será la posición angular. A la función de transferencia vos le podrías cambiar las constantes si quisieras, al integrador le podrías agregar condiciones iniciales y al escalón le podrías cambiar, bueno, el valor inicial, el valor final y el tiempo en el que actúa también una vez hecha la simulación. Vamos a buscar los sumideros, ¿sí? Lo que nos importa es el osciloscopio a la salida, como para poder apreciar la evolución de la variable que nos interesa, ¿no? Bueno, acá estamos con una versión de prueba del MATLAB. Si lo tenés instalado te va a actuar más rápido. Pero bueno, si no lo tenés instalado podés entrar a mathworks.com y vas a tener, si te logueas, vas a tener 20 horas por mes para utilizarlo. Creo que con 20 horas por mes, si todos estudiaríamos 20 horas por mes de complemento de la materia, no estaríamos mal para sacarla adelante. Fíjate que tenemos seteado el tiempo de paso, el tiempo en el que pega el salto en 1 segundo, y el valor final será 1, todos valores unitarios. Total, para entender la idea, tenemos una simulación seteada para 10 segundos que nos va a ser suficiente para ver cómo evoluciona la variable. ¿Sí? Si le damos ejecutar, bueno, este es un diagrama de bloques sencillos, entonces se podría apreciar fácilmente la respuesta, rápidamente quiero decir. Bueno, lo que era de esperarse, ¿no? Si al tiempo de 1 segundo recién empieza a actuar la dinámica del sistema y el sistema diverge, obviamente, porque empieza a girar indefinidamente. Entonces, si lo que nos importa a nosotros es la posición angular, es evidente que esa posición angular va a ser cada vez mayor, porque el motor sigue girando. Vamos a tratar de, con el MUX, observar la entrada y la salida al mismo tiempo. Eso lo podemos lograr de esta manera. Vamos a comparar la entrada escalón con la respuesta. Eso es lo que pretende hacerse aquí. En el mismo gráfico podemos visualizar la entrada y la salida. Y claramente podemos apreciar que nada que ver. Si nosotros quisiéramos controlar la posición, acá hay algo que nos estaría faltando, ¿no? Entonces vamos a ver si podemos armar un lazo de control que sería el servo de posición. ¿Sí? Vamos a
tratar de tener una realimentación de la posición a ver cómo nos va con todo esto, ¿no? Vamos a ver entonces si podemos cerrar el lazo, colocamos un sumador. Ahora veremos el tema de los signos, ¿no? Porque obviamente que si tiene realimentación positiva, todo esto va a funcionar de forma divergente e inestable. Pero bueno, vamos armándolo. A veces esto requiere paciencia también, ¿no? No es tan inmediato como quisiéramos. Pero ponele que vamos a copiar todo lo que teníamos. Esto tal vez no sea necesario. Bueno, después usamos la misma fuente en todo caso. Copiamos la función de transferencia. Copiamos el integrador, porque lo que nos importa es la posición angular, por ahora. Vamos a agregarle una salida al MUX, como para poder apreciar cómo evoluciona el sistema cuando nosotros cerramos el lazo. Y compararlo con el sistema a lazo abierto, ¿no? Como para que se entienda la idea también, ¿no? Bueno, ahí tenemos el lazo armado, pero bueno, falta corregir el tema de la realimentación. Ahí le ponemos negativa. Sí. Tenemos que el sumador definirle los signos, ¿no? Tal vez esta ganancia no sea necesaria todavía. Vamos a tratar de unir el lazo ahí. Entonces, fíjate que tenemos el mismo sistema de arriba, pero con un lazo cerrado. Y bueno, vamos a ejecutar el sistema a ver si podemos ver cómo evoluciona. Fíjate, bueno, esta entrada dijimos que no era necesaria porque podemos hacer trabajar los dos con la misma fuente. O sea, esta fuente es de potencia ilimitada, así que no va a haber problema, puede trabajar con los dos sistemas. Y acá en el osciloscopio vamos a poder apreciar las dos respuestas. Fíjate que mientras en el lazo abierto la posición angular crece de forma indefinida, en el lazo cerrado la posición angular tiende a ser el valor del escalón de la entrada. Esto no siempre puede ser perfectamente así, pero acá se da que coincide, ¿no? Y bueno, acá la entrada está expresada en forma de tensión, pero sería la posición deseada. Si nosotros le hacemos interpretar al sistema la posición deseada en forma de tensión, como vimos en la clase de servo de posición. Entonces, a lazo abierto, el sistema está inestable desde el punto de vista de la posición, y a lazo cerrado, el sistema logró estabilizarse. Y esto nos muestra que los sistemas que son inestables a lazo abierto pueden volverse estables a lazo cerrado. Esto no siempre es así, pero es posible que ocurra dependiendo del controlador que utilicemos, ¿no? Fíjate la divergencia de la respuesta a lazo abierto y la convergencia de la respuesta a lazo cerrado. Y es un poquitito lo que queríamos decir, ¿no? Al enterarse en la entrada de lo que está ocurriendo a la salida, el sistema puede aplicar alguna acción correctiva en sí mismo, ¿no? Ahora todo muy lindo, es lo que vimos, pero fíjate que el bloque solamente representa la dinámica del sistema. Faltaría el controlador, ¿no? Podríamos darle lugar aquí, modificando un poco estéticamente el diagrama de bloques. Es funcional, por ahí podría ser un poquitito más estético. Pero bueno, con tiempo vos lo podrás poner lindo para una presentación. Acá solamente queremos mostrarte la idea general, cómo ir construyéndolo. Fíjate que en la librería tenés el buscador, ¿no? Por si no te acordás dónde encontrar algo, lo buscas ahí también y bueno, y tenés la opción de obtenerlo de esa manera. Ahí hemos colocado el bloque de ganancia y lo hemos ejecutado. Esto será un controlador de tipo proporcional. Fíjate que poniéndole una ganancia 10,
la respuesta se hace más oscilatoria, ¿no? Pero sigue siendo estable. Sigue corrigiendo, o sea, el sistema te sigue llevando a la posición deseada. Y es importante que tengamos presente eso, porque esta ganancia también la vamos a tener que calcular. En algunos sistemas más complejos, si nos pasamos de ganancia, puede volverse inestable también, aunque esté a lazo cerrado y todo. Son cosas que pueden pasar en sistemas más complejos, ¿no? Este sistema, desde el punto de vista posicional, es de segundo orden, entonces, matemáticamente hablando, no va a ser inestable nunca. Pero bueno, sistemas de orden superior, sí, corremos el riesgo de inestabilidad. Si quisiéramos construir un controlador de características no solo proporcionales, sino que además sean proporcionales e integrales, por ejemplo, podríamos colocarle otro sumador al sistema y ver cómo responde. Bueno, acá nos robamos un integrador para poder armar el bloque proporcional integral. ¿Por qué sería proporcional integral? Porque fíjate que parte de la señal de error se multiplica por la constante y parte de la señal de error se integra. Entonces uno podría ver cómo responde este sistema, ¿no? ¿Sí? Si las características del controlador fueran proporcionales integrales, por ejemplo. Bueno, aquí uno mucha diferencia por ahí no aprecia con el caso anterior porque bueno, sigue siendo estable. Uno podría modificar las características de la ganancia como para ver si esto se sigue cumpliendo. Bueno, se vuelve más oscilatorio, ¿no? Con una ganancia mayor el sistema se vuelve más oscilatorio. Pero de vuelta, como que parece que la acción integral acá no está participando mucho. Una pregunta podría ser, ¿qué pasa si hacemos que el sistema trabaje solamente con un controlador del tipo integral? Y nos podemos llevar alguna sorpresita. Fíjate, si nosotros eliminamos el bloque proporcional, quedaría solamente la acción integral actuando y vamos a ver qué es lo que pasa. Mira, el sistema se volvió inestable. Sí, fíjate cómo diverge, va y viene, pero crece muchísimo más rápido que incluso estando a lazo abierto. O sea que vamos a ver en la materia que no solamente alcanza con cerrar el lazo muchas veces, ¿no? Sino que además los parámetros hay que calcularlos, hay que saber qué poner y no solo qué poner, sino qué valor tiene que tener lo que vamos a poner, ¿no? Ahí para tratar de controlar el sistema con el controlador o compensador. En este caso estamos trabajando con controladores, ¿no? Controlador proporcional integral o controlador integral puro. Bueno, un integral puro, fíjate que no prospera en ninguno de los casos en este sistema, ¿no? Sí, fíjate que por más chica que pongas la ganancia, la achicamos mucho la ganancia, igual sigue siendo divergente. Como para que tengas la idea de que no puedo poner cualquier cosa ahí, ¿no? Todo eso tiene que calcularse, sintonizarse. Y muchas veces también tenemos la ventaja de tener el simulador para experimentar qué es lo que sucede, ¿no? El simulador aguanta todo, podemos experimentar y no explota nada.
Pero bueno, por suerte lo tenemos para nosotros probar y entender algunas cositas. Ayuda bastante, hay que reconocerlo. Está bueno que también sepas tener los conceptos a mano, pero para entender ayuda bastante el simulador. Bueno, ahora para volver a dejarlo como estaba, vamos a eliminar este integrador que acá mucho nos ayudó, ¿no? Porque volvió inestable el sistema. Así que podemos dejar el sistema directamente con un control del tipo proporcional. Si querés podemos ponerle un valor 2, por así decirlo, como para que amplifique el error. Lo multiplica por 2 directamente. Y ahí podemos apreciar mediante la ejecución en el osciloscopio las características de la respuesta. Fíjate que bueno, que nos quedó muy chica porque el tiempo de muestreo lo habíamos cambiado a 50, ¿no? Si volvemos a poner 10 segundos, vamos a poder verla mejor. Le damos a ejecutar nuevamente a 10 segundos. ¿Sí? No solo que tarda menos, sino que además lo podemos ver un poquitito mejor. Y le hacemos zoom a lo que nos importa. Y aquí volvemos al principio. Fíjate que mientras a lazo abierto tenemos que el ángulo es divergente, lo cual es lógico porque es un motor. Sí, cuando vos energizas el motor, empieza a girar. Pero si ponemos algún potenciómetro angular a la salida y lo comparamos, ¿sí?, con un potenciómetro de entrada, logramos el equilibrio de la variable de interés, que en este caso es la posición angular, por dar un ejemplo. Y con esta demostración pretendimos mostrar el espíritu del control en sí mismo, que es el lazo de control. Es poner en equilibrio una variable que nos importa. Vamos a pensar en el lazo de control depurado, donde tenemos la función de transferencia del controlador, la función de transferencia del modelado matemático de nuestro sistema físico real, y tenemos la función transferencia del elemento de medición, ¿sí? Un sistema con realimentación negativa. Si nosotros quisiéramos obtener la función transferencia a lazo cerrado, como ya vimos, esto tiene que ser, bueno, el efecto de la cadena directa en primera medida, ganancia del controlador, ganancia del proceso de la planta, dividido 1 más la ganancia efectiva en cadena directa por la cadena de realimentación. Suponete que el producto entre la ganancia del controlador y la ganancia del proceso de la planta sea algo muy grande, ¿sí? Sea algo muy grande. Bueno, entonces la función transferencia se podría aproximar, ¿sí? Se podría aproximar, ¿sí? Como que el 1 no tendría mucho peso, ¿no? Entonces se podría aproximar a la ganancia de controlador por la ganancia de la planta, dividido ganancia de controlador por ganancia de la planta por H. O sea que esto sería, para estos casos, 1 sobre H, ¿sí? O sea que fíjate que cuando el producto, ¿sí?, cuando hay una amplificación muy grande, el producto entre la función transferencia del controlador y la función transferencia del proceso son muy grandes, la función transferencia a lazo cerrado casi que depende solamente de la cadena de realimentación. Entonces uno podría tomarse ciertas licencias al armar el modelado matemático del sistema físico real, ¿sí? Porque lo que más importa cuando uno realiza la función de transferencia a lazo cerrado es la calidad de la medición y no tanto que seamos exactos con el modelado matemático del sistema físico real. Esto es lo que pretende mostrarse con esta modesta simplificación.
Por supuesto que no siempre puede pensarse así, pero como para que tengamos una idea de que este bloque de la medición es determinante e importa mucho. ¿Sí? Partes de la materia veremos que estaremos trabajando en la primera parte con este bloque, ¿sí? Que es el modelado matemático. Veremos sistemas mecánicos, eléctricos, térmicos, hidráulicos, neumáticos, fluídicos. En la segunda parte, ¿sí?, se podrá trabajar también con la acción de control, ¿sí?, que en realidad el bloque comparador viene adentro del... El sumador comparador, perdón, viene adentro de lo que sería el bloque de control o la acción de control. Y también se puede trabajar sobre la influencia de la medición en el lazo de control. Cada una de estas, ¿sí?, cada uno de estos bloques que representa el lazo de control elemental, en sí mismo puede ser una materia cada uno de ellos. Nosotros acá pretendemos mostrar una introducción con una breve descripción de cada uno de ellos durante todo el año. ¿De acuerdo? Esta fue la clase introductoria de sistemas de control, esperando que te haya gustado. Yo soy Jorge Alejandro y nos vemos en la próxima. Chao.